11 de noviembre delante de ti, sabiendo, Padre, que todas las cosas fueron creadas en ti, son sustentadas con el poder de tu palabra, tienen un solo destino, que es magnificar la gloria de Dios y quebrantar el orgullo humano. Y sobre todas las cosas, Señor, como dice Juan 15:11, Padre, el propósito tuyo para todos los hombres, Señor, es que todos los hombres vengamos en arrepentimiento y fe para disfrutar el gozo, Señor, que solamente hay en ti. Señor, queremos hoy contemplar tu gloria. Queremos, Señor, hoy ver a Cristo, escuchar a Cristo, sentir a Cristo y responder a Cristo, Padre, no de acuerdo a nuestros deseos engañosos, no de acuerdo, Señor, a nuestros pensamientos que son limitados, sino de acuerdo al poder de tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos recuerda que es el medio que tú utilizas junto con el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Santiago 1:18, para hacernos renacer de nuevo. Señor, hay muchos el día de hoy que hemos estado expuestos tiempo a la religiosidad, Señor, pero queremos estar expuestos al poder de tu Espíritu Santo, al poder de tu palabra, a la sorprendente y asombrosa obra de Cristo manifestada en la gracia que perdona, que salva, que sostiene y, Señor, que fortalece. Alabamos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, abre nuestro entendimiento, danos gracia para que, Señor, hablemos lo que tú has escrito en ella. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, fundamentalmente esta serie de mensajes establecimos un objetivo en relación a centrarnos en el Evangelio. Es otra de las premisas de como iglesia, de lo que nos define, buscar ser una iglesia cristocéntrica, centrada en la palabra de Dios y que caminemos sobre el Evangelio. El Evangelio ciertamente no es una historia que sucedió. El Evangelio no es una historia que una persona entiende, que toma una decisión y que espera la venida de Cristo. El Evangelio es la vida, la plataforma de nosotros. Y el Evangelio es diariamente lo que nosotros tenemos que proclamar, predicarnos a nosotros mismos. Y el día viernes hablaba con una persona dentro de la iglesia y le decía en relación a una circunstancia en la cual estaba atravesando, le decía, mira, esta es una gran oportunidad para que puedas comunicar el Evangelio primeramente a ti, a tu esposa y a tus hijos. Y sin lugar a dudas, yo le decía ayer a mi esposa en relación a algunas circunstancias familiares que pues no teníamos programadas, que nos sorprendieron, y le decía, mira, gracias a Dios, porque el Evangelio nos permite ver el pecado, nos permite ver la misericordia de Dios, nos permite ver la gracia centrada en la persona de Cristo para darnos esperanza. Si tú el día de hoy no tienes esperanza, y si tú el día de hoy no tienes esa pasión por Cristo, es porque Dios hoy nos permite hoy centrarnos en esto. Y son 4 pilares lo que en esta serie de mensajes vimos. Número 1, Dios está en el centro del universo. Él tiene el control, Él tiene el mando, Él encamina todas las cosas para Él y por Él. Nos dice la Escritura en Romanos 11:36, Él es el centro de todas las cosas. No hay nadie quien pueda ganarle a Él. Y la gran bendición es que cuando estamos centrados en Dios, nuestra vida se ordena. Número 2, lo que vimos en estos mensajes, en estos 15 mensajes anteriores, tenemos que ser realistas. Vivimos en un mundo caído, quebrantado por el pecado. Si tú esperas que tu esposo sea perfecto, si tú te desesperas porque tus hijos no responden a tus expectativas, tus hijos ciertamente no son los que tienen que cambiar. Lo primero que tú tienes es que ver cómo el pecado ha afectado tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu voluntad. Y la gran maravilla es que Dios no está sentado en su trono viendo qué sucede y cómo le hacemos para resolver esto. Dios en su gracia ofrece transformación, ¿no es cierto?
Y hoy somos testimonio, ver sus vidas, amados hermanos. Ver la familia de Alejandro, ver a Polo, ver a Rocío, ver a Abraham. Hermanos, todos tenemos una historia que el Evangelio de Cristo está escrito, la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones. Y esta gracia es la que Dios nos sostiene, nos ha traído de las tinieblas a la luz y nos llevará un día a ver cara a cara a Cristo. Lo mejor está por venir, amados hermanos. Entonces, noten esto, que hoy concluiremos este tercer pilar, y siempre digo que vamos a concluir y no concluimos, ¿verdad? Pero confío en el Señor que el cuarto pilar no nos tome más de unos 2, 3 mensajes para ver el acrónimo de plan. Bueno, vamos a cerrar este tercer pilar y quiero centrar esta idea que compartí en la semana en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Sin lugar a dudas, muchos podemos tener conocimiento, escuchar todas las conferencias, haber ido al seminario, codearnos codo a codo con el pastor, con la esposa del pastor, con el misionero, pero si no somos hacedores de la palabra de Dios, ciertamente tenemos que evaluar si andamos. Pablo siempre en sus cartas nos decía el hermano Jambes, ¿no es cierto? Y estamos trabajando ahí diseñando los 5 aspectos, qué significa andar en el Espíritu, andar con Cristo. Entonces, este dibujo es muy claro. Muchas veces nosotros tenemos el conocimiento, pero no sabemos aplicarlo. Somos como esta persona, tenemos la palabra de Dios, tenemos los medios, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos una familia que se llama iglesia y nos estamos ahogando. En este sentido nos recuerda lo que nos dice Santiago 1:22, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y lo más maravilloso es, número 1, tú no estás solo. Si tú eres creyente, está el Espíritu Santo. Si tú no eres creyente, está Dios mismo y su palabra y una familia de personas que si tú no las conoces, ellos están dispuestos a apuntarte a Cristo. Bueno, y quiero moverme a lo siguiente. A manera que podamos hoy cerrar y contemplar la gracia asombrosa de Dios, quiero que veamos estos 2 conceptos que muchas veces son interpretados fuera de su contexto, y la ley y la gracia ¿se contraponen o no se contraponen? Bueno, muchas veces dices que tú eres muy legalista y por el otro lado muchos abusan de la gracia de Dios y caen en libertinaje. Pero, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a esto? Y fundamentalmente quiero sintetizar lo que la Escritura nos dice en relación a la gracia de Dios. Lo que la palabra de Dios nos dice en relación a la gracia y a la ley de Dios es que, número 1, la ley que Dios nos ha dado tiene un solo propósito, es llevarnos a Cristo. La Escritura nos lo dice en Gálatas 3, la ley nos apunta a Cristo y la gracia nos enseña a vivir para Cristo. En otro sentido, es el ayo lo que dice Pablo, la ley, y la gracia es el tutor, el mentor, con el sello del Espíritu Santo, que es lo que Pablo dice en Efesios 1, que sella que nosotros ya no estaremos huérfanos, sino que estaremos nuevamente con Cristo. Y quiero que veamos esto de forma práctica en lo siguiente. Noten, la gracia, número 1, muchos podemos estar dentro de una iglesia, tener los conceptos correctos de que Dios es mi Padre, que el Espíritu Santo está conmigo, pero a la hora de nosotros aplicar en la realidad todos estos conceptos, nosotros fallamos. ¿A qué me refiero? Vayamos brevemente a Isaías capítulo número 6 y quiero que observen esto en relación a lo que nosotros debemos ver, cómo es que la gracia, la ley y contemplar la realidad de Dios en nuestras vidas necesariamente trae una
consecuencia. Dice Isaías capítulo número 6, versículos del número allí 1 al versículo número 8. Dice la escritura: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y quiero hacer una pausa aquí para ejemplificar. El profeta Isaías tenía el concepto de quién era Dios. Dios era el Padre, el que había escogido al pueblo elegido, y sin lugar a dudas, él recibía la revelación de Dios para hablar al pueblo de Israel. Pero noten, del versículo número 1 al 3, Dios le da una revelación de ver la realidad, quién era Dios. En otro sentido, lo que veíamos hace unos momentos en el diagrama, la gracia es el tutor, y muchos de nosotros dentro de la iglesia recibimos conceptos a través de la predicación, a través de conferencias, a través de libros, a través de ciertos medios que Dios nos utiliza para saber quién es Dios. Pero lamentablemente muchos de nosotros no hemos sido expuestos a la realidad de quién es Dios. Y ciertamente Isaías lo resume en el versículo número 3 en relación a esto: Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En otro sentido, la gloria de Dios resume todo lo que es Dios, sublime, ¿no es cierto? Dice la escritura allí en el versículo número 2: por encima de él había serafines, cubrían sus ojos, cubrían. Y observa esto, dice el segundo resultado de que Isaías vio a Dios, contempló la realidad de quién es él. En el versículo número allí 4 y 5, la segunda consecuencia de lo que vemos cuando nosotros somos expuestos a la realidad de quién es Dios, dice el versículo 4, es que nosotros entregamos nuestro orgullo a Él y somos humildes. Dice el versículo 4: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije acerca de él, ¿qué dijo? ¿Soy hombre qué? Muerto. En otro sentido, él, al contemplar quién era Dios, la realidad de Dios, cara a cara verlo, en esta revelación ciertamente que Dios le permitió ver algo de su gloria, su realidad, él se dio cuenta quién era. En humildad, él delante de Dios dijo: no soy nada delante de él, soy hombre muerto. Dice ahí: porque siendo, observen esto, hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, dice la escritura, nota esto: mis ojos han visto ¿a quién? Al rey. Yo no sé cuántos de nosotros nos levantamos así el día: ay, otro día, no quiero vivir, ay, tengo que otra vez. Hermano, abre tus ojos y contempla a quién, al rey. ¿No entonábamos hace unos momentos este canto? Contempla a quién, a Dios. En su trono está. Su gracia me sostiene, su gracia ha provisto. Y tenemos que dejar de ver conceptos religiosos para ver quién verdaderamente es el Señor. Soy hombre pecador, soy hombre muerto, Señor, y tú hoy me permites. Hermanos, ¿saben qué me da ciertamente mucha preocupación en nuestras vidas, en particular en mi vida y en la de mi familia y en la iglesia que Dios nos ha permitido? Es que nos acostumbremos tanto a la vida cotidiana y diaria y se nos haga: ¿y qué haces tú el domingo? Pues voy a la iglesia. ¿Y qué haces tú en las vacaciones? Pues aquí. ¿Y tú qué haces en la escuela? Hermanos, mis ojos han visto a quién, al rey. Nota esto, el versículo número siguiente dice el versículo 6, y nota para ver la siguiente consecuencia
de tener no solamente conceptos, sino realidades. Y eso es lo que... La vida cristiana no son conceptos teológicos, no son conceptos bíblicos. La vida cristiana son realidades que transforman la vida del hombre. ¿Por qué? Porque hemos visto a quién, al Rey. Así es que, ¿cómo lidias tú con la enfermedad? ¿Cómo lidias tú con tus hijos, con tu esposo? ¿Cómo tú lidias con la falta de lo que a la luz de tus ojos es lo que te hace falta? Pero a la luz de Juan 5:35, el Señor Jesús nos dice: yo soy el ¿qué? El pan de vida. El que a mí viene no tendrá ¿qué? Hambre, ni sed ¿qué? ¿Cuál es? Jamás. ¿Y por qué tenemos carencias? ¿Por qué no estamos? Porque nos hace falta contemplar ¿a quién? Al Rey. Nota esto, versículo número 6. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, dice allí, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Tercera consecuencia, cuando nosotros vemos al Rey, vemos su gracia, vemos su misericordia, nuestra vida es purificada. ¿Por qué no podemos vencer esa lucha con el pecado? Porque no estamos contemplando, porque no estoy viendo ¿a quién? Al Dios de la Biblia. ¿Por qué hay ese desgano? Porque ciertamente la palabra del Señor nos dice allí, en relación a esto, y limpio, es quitada tu culpa. Nota esto, quitada tu culpa, es lo que Isaías 53 dice: Él llevó sobre el madero todas nuestras ¿qué? Transgresiones. Todo. ¿Qué te preocupa? Todas tus transgresiones han sido llevadas. Todos tus pecados han sido ¿qué? Limpiados por el Cordero, por Cristo Jesús. Y nota la respuesta, cuarta consecuencia. Versículo número 8. Después, y nota esto es maravilloso. Después que oí la voz de mi esposa, oí la voz, oí mi corazón. Mi corazón es perverso, es engañoso. Oí la voz. ¿Qué nos hace falta, hermanos? ¿Oír la voz de quién? Del Señor. Venimos a la iglesia, voy a la comunión con otros creyentes, voy a la palabra, voy hacia las alabanzas, porque yo necesito oír la voz para disfrutar esta comunión con Dios. Y sabes qué, si muchos de nosotros no nos exponemos a esta voz, caemos en lo que Proverbios 14 dice: hay caminos que nos van a parecer a nosotros derecho, pero su fin es muerte. Y dice el versículo número allí 8: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y cuál es la consecuencia lógica? Después de haber visto al Rey, después de haberme dado cuenta que soy hombre muerto, que soy pecador, después de ver su misericordia, su gracia, que me limpia, que todas mis transgresiones han sido llevadas. Señor, envíame y haz de mí lo que quede. Pero le dice: Señor, es que yo no puedo, el domingo yo tengo cosas que hacer. Señor, yo no puedo, yo tengo que atender mi negocio. Señor, yo tengo que atender a mi esposo. El Señor Jesucristo le dijo: el que pone su mano sobre el arado y ve atrás no es digno de ser que inicie. ¿Por qué? Porque no hemos visto aquí al Rey. Hermanos, vamos a entrar de lleno al mensaje. Solamente en relación a esto quería dar esta pequeña introducción. Dios me ofrece su gracia transformadora. Bueno, vamos a ver esto. Dijimos en los mensajes pasados que vimos este acrónimo con detalle. ¿Qué es lo que la gracia de Dios? ¿Cómo esta gracia de Dios en este mundo caído nos transforma? Y veremos el día de hoy y concluiremos esta letra I. La gracia de Dios incrementa día a día y eso trae agradecimiento a nuestra vida. Tito 2, 11 al 14 nos centraremos en esto. Y para ver esto, bueno, vayamos allí a Tito, capítulo número 2, y nos centraremos en la instrucción. En estas 3 instrucciones que Pablo dejó a Tito. Recuerden que Tito
discípulo de Pablo, al igual que Timoteo, estos dos hombres que caminaron con Pablo, y siempre les he dicho, la vida cristiana no podemos caminar solos. Es peligrosísimo andar en la vida cristiana solos. Si tú dices que eres creyente, tu familia se llama Cristo. Y tus hermanos son los que buscan y van hacia el Padre. No podemos andar en la vida. Si andamos solos, ciertamente, la probabilidad que nos desviemos es 100%. Y observa lo que Tito, en su capítulo número allí 1 al 5, Pablo le da, capítulo 1 de Tito, versículo 5, Pablo le da a Tito una instrucción, un propósito. Pero antes de que entremos a esto, quiero que veamos ¿cuál es el objetivo? Bueno, Pablo escribe esta carta para instruir a Timoteo que prepare a la iglesia establecida en Creta, en la cual Dios lo dejó, al igual como había dejado a Timoteo en la iglesia de Éfeso, con el propósito de, en otro sentido, ahora los nombres le llaman replantear la iglesia. Hoy hay ciertamente, por bendición de Dios, ministerios que plantan iglesias, pero hay muchas iglesias que, al igual como la iglesia de Creta, no fueron establecidas, guiadas y lideradas por hombres que buscaban y que moldeaban el carácter de Cristo. Y Pablo manda a su discípulo Tito, y esto es muy importante. De igual forma tendríamos que ver quién es nuestro Tito, quién es nuestro Timoteo, porque Dios nos manda a ser discípulos. Y nota esto, que el objetivo es que la iglesia pudiera ser preparada con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? Mateo, la gran comisión es hacer que discípulos. Y nota esto, veamos que Pablo le da 3 instrucciones. Instrucción número 1, Tito 1:5. Establece un liderazgo que muestre a Cristo. Dice el versículo 5: por esta causa, Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y del versículo número 6 al versículo allí número 9, da características en relación a cuáles las marcas que distinguen a un hombre que ama a Dios, a un hombre que camina con Dios y a un hombre que como resultado muestra a Cristo. Y es la misma idea que 1 de Timoteo 3, del 2 al 7, que es ahí donde hicimos una pausa en esta serie de mensajes en Timoteo, reordenándonos, que es donde nos quedamos. Lo recuerdan que estamos estudiando la carta a Timoteo. Terminando esta serie regresamos nuevamente a Timoteo, y quiero que observen en relación la segunda instrucción que Pablo le da. Si regresamos a la presentación, nota la segunda instrucción que le da. Bueno, establece un liderazgo que muestra a Cristo. Bueno, ¿quién es este liderazgo que muestra a Cristo? ¿Cómo se llama él? ¿Recuerdan el acrónimo? Paz. ¿Y qué es el paz? Es el, como le decimos de cariño a usted. No, el paz, dijimos, es, la P es de qué? Es el liderazgo de los ancianos, el liderazgo espiritual. El pastor, ¿qué hace? Alimenta, guía y protege a qué? Al rebaño. Es la misma idea que Pablo da a la iglesia en Hechos 20. Observa la letra A. El anciano no significa solamente canas, significa que son hombres que han caminado con el Señor, que son ejemplo para mostrar el carácter de Cristo y el crecimiento y madurez de caminar con el Señor. Y número 3, el paz, la S, funge como supervisor. En otro aspecto, inspecciona y ¿qué? Y protege al rebaño. Entonces, noten que la segunda instrucción ahora que Pablo le da a Timoteo en esta carta que escribe de 3 capítulos es que enseñe la sana doctrina. Bueno, muchos hablan de sana doctrina. Yo creo que si a una persona le preguntas, oye, ¿cuántos van a una iglesia de no sana doctrina? No creo que más de 10 manos se levante, o una.
Todos decimos que tenemos que sana doctrina. Pero ¿entendemos lo que significa la sana doctrina? Lo que la palabra de Dios en términos de lo que Dios dice en relación a la sana doctrina es que nosotros adornemos ¿qué? La doctrina de Dios. Sana doctrina significa es mostrar a quién, a Cristo. De nada, por eso iniciábamos. Hay gente que podemos tú y yo tener conocimiento, pero no saber lo que aplicar. Y si tenemos conocimiento y no lo aplicamos, tenemos un problema con la sana ¿qué? Doctrina. O no la entendemos o no hemos sido expuestas y necesitamos esa gracia de Dios para vivirla. Y la tercera instrucción que Pablo le da a Tito es que enseñe a la iglesia a vivir la sana doctrina. Esto lo vemos allí en relación a esto en el capítulo número 12 del capítulo 2, Tito 2:12. Noten esto, vamos a entrar en unos momentos con mayor detalle, enseñando que renunciando a la piedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, dice allí, sobria, justa y piadosamente. Vivir la sana doctrina, estar en una iglesia con sana doctrina, no es exposición en PowerPoint y en una hora. Esto dura más de una hora. La sana doctrina la vivimos conforme vamos caminando. Y no vamos a vivir una vida perfecta porque solamente Cristo la vivió. Pero la diferencia es responder al pecado para volver a Cristo. Bueno, vamos a entrar entonces en relación a esto con lo siguiente, con esta idea central. ¿Cuál es el propósito que Pablo le da a Tito? ¿Cuál es el propósito que el día de hoy este mensaje tiene para nuestras vidas? Es que nuestras vidas manifiesten la gracia de Dios, que es asombrosa. ¿Por qué? Cuando vemos la gloria del Rey, nos damos cuenta de nuestra condición delante de Él. Soy hombre muerto. Vemos su misericordia y su gracia transformadora, en la cual nos limpia de nuestro pecado, de nuestra transgresión, y podemos tener un entendimiento. ¿Para qué estoy aquí? Para vivir y disfrutar de Dios todos los días. Señor, aquí estoy. Envíame a donde tú quieras. Porque muchos dicen, no, Señor, envíame a una iglesia donde yo esté cómodo. Envíame a una buena esposa, a unos buenos hijos. Eso no existe. Vivimos en un mundo caído, con el fin de mostrar que su gracia transformadora. Si tú piensas que te equivocaste de iglesia, de familia, no, necesitas regresar al punto número 3. Vivimos en un mundo caído para vivir y disfrutar de esta gracia transformadora. Bueno, ¿con qué propósito? Porque la gracia de Dios se ha manifestado, versículo 11, Tito 2:11, para salvación a todos los que... ¿No es asombroso esto? La gracia de Dios. Si tú piensas que esa oveja negra de tu familia no tiene esperanza, hay esperanza. La gracia de Dios se ha manifestado ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿En dónde se ha manifestado la gracia de Dios? Todos los días. Yo puedo ver la gloria, la misericordia y la gracia de Dios, que hoy tengo vida, que hoy tengo alimento. Puedo ver todas las cosas. Lo que necesitamos es contemplar a Dios con los ojos de la palabra de Él. Bueno, vamos a entrar entonces a este aspecto y vamos a dividirlo en 4 elementos. Vamos a ver 3 porciones de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, en esta profecía que es cumplida en la vida de Cristo y que es anunciada en la iglesia. En relación a esto, esta gracia es asombrosa. ¿Por qué? Porque muestra misericordia, muestra su poder transformador, muestra nuestra responsabilidad, muestra las obras salvadoras de Dios y muestra la gloria de Dios. Vamos a Isaías, capítulo número 40, y quiero que noten lo siguiente. Isaías 40. Isaías 40 nos habla en relación a esta promesa, a esta profecía que apuntaba. Y recuerden, desde Génesis 1:1 hasta el último capítulo y versículo,
en la Biblia, en Apocalipsis, apunta a un solo lugar. ¿A quién? A Cristo. Apunta mostrando la gloria de Dios, su misericordia, su gracia, su perdón, su transformación, para que todo el mundo glorifique al Señor. Versículo 1, vamos a leer allí hasta el versículo número 5. Dice la Escritura: consolaos, Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Nota esto, que su pecado es que perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Esta es la misma idea que Lucas 3, cuando predicaba Juan el Bautista, decía: arrepentíos y convertíos, preparad el camino, porque el Rey viene. La promesa que había dicho Isaías viene. El Salvador, el único que puede perdonar nuestros pecados. Dice el versículo 3: enderezad, calzad en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Nota esto, es la idea de Isaías 6. Y sé que se manifestará la gloria de Dios. ¿Qué debemos de pedir a Dios en la mañana? Señor, manifiesta tu gloria en esta casa. Señor, manifiesta tu gloria en esta enfermedad, en este matrimonio, en estos hijos, contumaces, rebeldes, en mi trabajo, en esta nación. No queremos manifestaciones sociales en contra de un gobierno, en contra de un bienestar social. Necesitamos la manifestación de la gloria de Dios que viene del reino de los cielos a través de la exposición de su palabra, a través de la transformación de vidas que apuntan y proclaman que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Jesucristo hay salvación, hay esperanza, hay gozo y hay deleite. Nota esto. Dice el versículo 5: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la que la verá. ¿Me recuerda lo que dice Filipenses 2, del 5 al 11? ¿No es cierto? Él, siendo en forma de Dios, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y un día el Señor Jesucristo será levantado, y toda gloria, toda persona confesará un solo nombre, que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Lo mismo que Isaías vio a ¿quién? Al Rey de gloria. Nota esto, dice el versículo número 6, voz que decía, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿para qué? Para siempre. Hermanos, estamos anclados y buscamos anclarnos en la palabra de Dios. Vamos a la siguiente porción y vamos a Lucas, capítulo número 3. Lucas, capítulo número 3. Bueno, vamos a Isaías. Cerremos con Isaías y quiero que veamos en Isaías este primer aspecto. Por favor, ponme ahí. Bueno, nota en Isaías 41 y 2. Misericordia y gracia. Noten el versículo 1 y 2. Esta gracia de Dios que se manifiesta a favor de un pueblo rebelde que lo había negado, que se había entregado a dioses ajenos, que había menospreciado a lo largo de su andar. Y ese pueblo de Israel tiene características muy semejantes a nosotros, ¿no es cierto? Nos apartamos del Señor, somos rebeldes, somos contumaces. Y dice el versículo 1 y 2: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y nota esto, versículo número 2. ¿A dónde tenemos que hablar? A nuestro corazón. ¿Por qué? Lo vimos el domingo pasado, porque tal cual es el corazón del hombre, tal cual es su ¿qué? Su pensamiento. Lo que dice es lo que hay. El Señor Jesucristo lo dijo:
de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y eso nos lleva. Entonces, nota esto, habla al corazón de Jerusalén. Es un muy buen recordatorio. ¿A dónde tenemos que hablar cuando hablamos a nuestros hijos? A su corazón. Hablarles de su pecado, hablarles del perdón, de lo que Cristo ya hizo en la cruz, hablarles de la esperanza que hay. Esto es lo que el pueblo de Israel necesitaba. Hablar al corazón, decirle a voces que su tiempo ya se ha cumplido. Y nota esto, que su pecado es ¿qué? Perdonado. Y nota esto, que ha recibido de la mano de Jehová doble por todos sus pecados. Doble. Hermano, si tú piensas que has pecado mucho y tú no tienes esperanza, amigo, si tú no eres creyente y tú piensas que no hay esperanza para ti, para tus hijos, para tu matrimonio, hay abundante gracia, hay abundante perdón. Es lo que dice Romanos, ¿no es cierto? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la ¿qué? Mira, si esto a ti no te asombra, no tienes esperanza. ¿Por qué? Y eso es lo que muchas veces sucede. Es que a este nadie lo va a cambiar. Es que a esta, no, es. Usted, pastor, ni le hable, es peor que un burro, peor que una piedra, ¿no es cierto? La gente, él no tiene. No has visto a mi rey. No conoces a este rey de qué? Rey Gloria. Y lo primero que tienes que hacerte es hablar la palabra de Dios. ¿A dónde? A tu corazón. Para que tú veas que en Jesucristo hay doble, ¿qué? Perdón. Vamos a ver esta misma idea allí en Lucas. Lucas, capítulo número 13. Ponme en el cuadro, por favor, en la presentación. Lucas, capítulo número 3. Y nota esto, en el versículo 3 nos vamos a centrar. Lucas, capítulo número 3. Observa esto. Dice la Escritura allí. Refiriéndose a la predicación de Juan el Bautista, y fue Juan el Bautista por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de ¿qué? De pecados. El Evangelio siempre apunta a nuestra condición de Dios, apunta a Cristo, que solamente hay perdón de pecados. Y dice el versículo número 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Isaías 40, versículo ¿qué? 1 y 2. Lo que Juan el Bautista está diciendo, está apuntando al cumplimiento de esa profecía que había sido hecha por el profeta años atrás. Y ese cumplimiento de la promesa estaba ¿en quién? En Cristo Jesús. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino ¿de quién? Del Señor. Vamos nuevamente a la siguiente porción. Tito 2, versículo 14. Nota esto. Ahora como esta profecía baja de forma práctica. Pastor, eso yo lo entiendo, eso ya me lo sabía. Yo estudié en el seminario. Pastor, yo leo eso. Sí, pero a ver, vamos a ver si lo aplicas. Tito, capítulo número ¿qué? 2, versículo número 14. Nota esto. Tito, Pablo, escribiendo esta carta a Tito, dice, refiriéndose a Cristo, refiriéndose a esa gracia de Dios que ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. En Tito 2:11, Pablo apunta a Cristo y le dice, ese camino que había sido anunciado por Isaías, proclamado por Juan el Bautista, es Cristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Y subraya esto con tu Biblia, ponle pluma roja, verde, si traes de varios colores, para redimirnos de toda ¿qué? Tú dime qué pecado Dios no puede perdonar. Adulterio, fornicación, drogadicción, alcoholismo. Apunta lo peor. Para eso Cristo vino. Para eso Cristo nos redimió y Él llevó toda nuestra culpa. Si hay alguien, ciertamente,
que piensa esto, tenemos que mostrar su gracia en su palabra y decirlos: Cristo para esto vino, para redimirnos de toda iniquidad. Y es la misma idea de Isaías 6. Y purificar para sí un pueblo que propio, celoso de buenas obras. ¿Notan Isaías? El carbón encendido lo purificó y ¿qué dijo? Heme aquí, Señor, envíame ¿qué? A mí. Para hacer buenas ¿qué? Obras. Si somos funcionales si esto lo entendemos de forma práctica, sí, pastor, esto yo ya lo sé. Bueno, yo te pregunto, ¿estás sirviendo? ¿Estás haciendo buenas obras en tu matrimonio? ¿Con tus hijos? ¿Estás sirviendo en tu iglesia? No, pastor, es que yo sigo aprendiendo. No, algo no está. ¿Sí lo ves? Está incompleto en el mapa. Bueno, vamos al siguiente punto. Vamos a ir un poco más rápido. Segundo, ¿cuál es tu... Pastor, esto está padrísimo. Yo no quiero tomar compromiso. Yo nada más quiero venir, sentarme, tomar nota e irme y ya. No, hay una responsabilidad. Veamos nuestra responsabilidad. Isaías 43:4. Isaías 43:4. Nota esto. Isaías 43:4. Dice la Escritura: voz que clama en el desierto. ¿Cuál es? Nuestra responsabilidad: preparar el camino a Jehová, enderezarnos. Si vuestros caminos, dice el Señor Jesucristo, fueren, hay caminos que nos han parecido fáciles, ¿no es cierto? Atajos, mentir, robar, engañar, usurpar. Al cambio no está mi esposo, al cambio nadie me ve. ¿Qué es tantito? El infierno está lleno de muchos tantitos que se hicieron ¿qué? Un camino amplio que lleva a la perdición. Nota esto: enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esos caminos nos han llevado a estar sin Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. ¿Qué es lo primero que tenemos que llevar a la cruz? Nuestro ¿qué? Orgullo. Una vida cristiana, hermano, ¿cómo estás? No, bien, todo, no, todo bien. Pues yo no veo que estén bien las cosas. El Señor no. Lo primero que tengo que decir: no estoy bien delante del Señor. Necesito, pastor, Miren, imagínense que llegara alguien a consejería Biblia: pastor, no estoy bien, no he visto al Rey, mi orgullo no lo he entregado. Señor, pastor, pienso que nadie me puede perdonar este pecado. ¿A dónde lo llevamos? Isaías 40, 1, 2, Lucas 3, versículo 3, Tito 2, versículo ¿qué? 11 y versículo 14. Y estamos mostrando a quién. No es que, mira, yo creo, yo siento, yo pienso. A mí no me importa eso. A mí me importa lo que Cristo ¿qué? Hizo por mí en la cruz y por ti. Nota esto entonces. Y dice allí: y lo torcido ¿qué? Se enderece. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Estarme quejando? No. Lo que está torcido, enderezar. No, es que pastor, dice el dicho. Mira, los dichos, si no tienen capítulo, versículo, son filosofías huecas, humanas, que solamente Pablo dice generan ¿qué? Discusiones, pláticas que no llevan a ningún sentido. No es que el que nace, pues yo ni me lo sé, pero ustedes ya se lo saben. Bueno, entonces, nota esto: lo torcido se enderece y lo áspero ¿qué? O sea, es que yo soy así. A mí, yo cuando no doy y no siento, no le doy un beso. Pues no, o sea, tu responsabilidad, si tú has visto al Rey y si tú has visto que Él, hay algo que no está funcionando ¿qué? En ti. Tú no puedes ser áspera. Y tú no puedes ser áspero tratando a tu mujer como no como un vaso ¿qué? Frágil. ¿Lo notan? Vean ahora. Vamos a regresar al diagrama. Y nota ahora en Lucas 3, es la misma idea, versículo 4, es lo mismo, esto es muy rápido. Lucas 3, 4, lo que está apuntando, lo leímos hace unos momentos, está apuntando Lucas allí a Isaías. Dice el versículo allí: voz que clama, enderezar sus ¿qué? Sus sendas. Es lo mismo. Y los caminos ásperos sean ¿qué? Allanados. Hay un camino muy áspero que en muchas de nuestras vidas
es una calzada o es como el periférico. Y ese camino se llama ¿qué? Amargura. ¿Falta de qué? Contentamiento. ¿No es cierto? No, pues y vean, díganle a sus caras, véanse las caras cómo están. ¿Y qué necesita? Ahí necesita caminar ¿quién? El Rey de Gloria, para allanar ese camino. ¿Y cómo lo vamos allanando? ¿Cómo lo vamos allanando? Sembrando ¿qué? La palabra ¿qué? De Dios. Y la maravillosa promesa. Nota que en Isaías 40, versículo número allí, nos recuerda, nota esto, la maravillosa promesa que el Señor nos recuerda. Es que, versículo número 29, Isaías 40, 29, Él da ¿qué? Esfuerzo al cansado. Yo estoy cansado, pastor, miren, no sé, Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las ¿qué? ¿Te has sentido así? ¿Sí? ¿Has pensado así? ¿No vale la pena? Y tú vas con tu comadre, vas con tu íntima o tu amiguis, y si no te lleva Isaías 40, versículo número 29, estás perdiendo el tiempo. Él da esfuerzo, da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ¿qué? Es que usted no sabe. No, yo no sé. Yo lo único que sé es lo que dice Hebreos 4, versículo 14 al 16. Él es el sumo sacerdote, que Él padeció lo mismo que yo padecí. Y yo puedo acercarme confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, para pedir ¿qué? Fuerzas. Versículo número allí 31. Pero los que esperan ¿en quién? En Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque ya no están caminando en el camino allanado por la amargura, por la falta de contentamiento. Voy feliz caminando con Cristo para verle y disfrutarle una eternidad. Entonces, vamos ahora a Tito, al siguiente aspecto. Nota esto, Tito, versículo número 2:12. Nota esto. Dice allí, ¿cuál es mi responsabilidad? Esta gracia asombrosa. Yo vi la película de la gracia, padrísima, y no hice nada, todo. No. ¿Cuál es tu responsabilidad? Exponerte ¿a qué? A la enseñanza ¿de quién? De la palabra. Pablo le dice a Tito, enseñando que renunciando ¿a dónde? A la impiedad. La impiedad conduce a más impiedad. A los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y ¿qué? Y piadosamente. ¿Por qué? Porque estamos esperando ver cara a cara ¿a quién? Al Rey. Bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran ¿qué? Dios y Salvador ¿quién? Jesucristo. Vamos al siguiente punto. Salvación de Dios, Isaías 45. Nota esto. Y se manifestará la gloria de Jehová. Me da la impresión que muchas veces no disfrutamos de nuestra salvación, no vemos cuán grande salvación es. ¿Y saben por qué? La respuesta está en Isaías 45. Pastor, ¿dónde? ¿Cómo? Ve, lee el versículo 5. Se manifestará ¿qué? El dinero, y bajará el dinero y la salud y el nuevo hijo con un cerebro nuevo, con todas las... Así como lo pedí, así Dios me lo dio a mi muñequito. No, fíjatelo. Es que yo sí haría, yo no sé por qué me casé con este burro de mí. Y yo quiero a Dios así que baje del cielo a mi esposo así quieras. No, lo que tú necesitas es ver a quién, la gloria de Dios en ese hombre pecador, para que Dios, obrando a través de ti, que te vaya conformando a su imagen, tú puedas mostrarle a Él quién es ¿qué? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Quien perdona y limpia todas nuestras ¿qué? Iniquidades. ¿Lo observa? 45. Dice allí, se manifestará la gloria de Jehová. ¿Cuál es tu responsabilidad? Manifestar, ver y comunicarle a quién es Dios. ¿Cómo Dios te perdonó a ti? ¿Cómo tú perdonas a aquel que no te trata como tú quisieras? Pero ¿sabes qué? Por encima de Él está ¿quién?
Cristo. Nota esto entonces. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Siguiente, en Lucas, nota esto. La misma idea, versículos 5 y 6, es lo mismo que está estableciendo allí, apuntando. Dice allá, y verá toda carne la salvación de Dios. Y quiero ir al siguiente aspecto, en Tito 2:11. Dice la escritura allí en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Quién es la gracia de Dios que se ha manifestado? Juan 1:14, vimos su gloria como del unigénito, lleno de ¿qué? De gracia y de ¿qué? Y de verdad. ¿Quién es? Jesucristo. Cristo se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y quiero concluir con lo siguiente. Nota esto. La gloria de Dios. 5 y 10. Isaías 45 y 10. Y observa esto y vamos allí al versículo número 9. Súbete sobre un monte, después de que tú has visto la misericordia, el perdón, has entendido tu responsabilidad, has visto la obra salvadora de Dios, como Isaías. Heme aquí, envíame ¿qué? A mí. Versículo 9, súbete sobre un monte, anuncia de Sión, levanta fuertemente tu ¿qué? Tu voz, anúnciala, levántala, no temas. ¿Y qué tienes que decir? Véanme, yo era el peor de los pecadores, pero Cristo, su gracia me ha transformado, me ha perdonado y es maravilloso. Amén. Hermanos, esa es la respuesta funcional. ¿Qué haces tú sentándote y engordándote con tanta doctrina? Y si tú no estás alzando la voz, manifestando esta gran salvación, pues de acuerdo a este orden, tú no has entendido cuán asombrosa es esta ¿qué? Gracia. Versículo número siguiente, 10. He aquí, Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí, nota esto, que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. ¿Y cuál es su recompensa? Yo quiero una corona. Y no están pensando las coronas. Miren, todas las coronas se entregan delante de él en el Apocalipsis. Fin de la historia, porque toda la gloria es para él. ¿Cuál es? El pastor apacentará su rebaño en su brazo, llevará los corderos, los llevará y los pastoreará eternamente, suavemente, a las recién paridas. Y no tener la misma idea allí en Lucas, versículo número 6, y en Tito 13 y 11. Vamos a Tito, capítulo 2, versículos 13 y 11, y concluimos con esto. Noten, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo celoso, un pueblo perdón de pecados y una vida abundante en él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque